Vamos a poner una serie general. Sí, creo que este es el viejito, no sé esta. O no es el pizarrón, ya está muy sucio, está manchado. Y quizá todo está marcando. Bueno. Sea A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5, una serie infinita. Puede ser infinita con muchos términos. Podemos decir que A sub 1 será igual a las sería A sub 1. La serie A sub 2 podría ser A sub 1 más A sub 2. La serie A3 podría ser A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. Así la serie A sub 4 sería entonces A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4. Ok. Hagamos esos números iguales a algunos números reales. Naturales. Bueno, en este caso, naturales. Que sea 1 más 4 más 9 más, ¿cuál seguiría? 16. Es la serie donde este término es el cuadrado del índice. El cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 5 es 25. Okay. ¿Cuáles son A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5? ¿Cuáles son? A sub 1 es A mayúscula sub 1 es A minúscula sub 1. Entonces, esta sería 1. Bien. ¿Cuál es A mayúscula sub 2? 5, porque es la suma de A sub 1 más A sub 2 en esta serie. Sería entonces 5. Y así, ¿cuál sería A mayúscula sub 3? 14. A sub 4. 30. Y A sub 5. 55. De la serie A sub n, que es A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5 más, dado que es una serie de estos números, será entonces la sumatoria de los A sub 1 desde K igual a 1 hasta N. ¿Ok? Bien. ¿Cuál sería esta serie formada por estos números que vimos que es infinita? Si esta es A, ya con los números, ¿cuánto sería
la suma hasta sería 100 al cuadrado. Recordemos que esta serie la puedo entonces representar de otra manera. ¿Sí? Sería la serie A, esta serie A sería, vamos a un poquito más arriba, para que no se me acabe el pizarrón. La serie A entonces sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más hasta 100 al cuadrado. ¿Cómo tengo la sumatoria de la serie A sub n? No es A sub n, es A sub 100, ¿no? Porque si el primer término es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y el último es 100 al cuadrado, ¿cuántos términos hay? 100. ¿Sí? 100. Por eso puedo poner aquí la serie A sub 100, sería esta. ¿Bien? ¿Cuánto es la suma de toda ella? A sub 100, ¿qué tipo de serie es? ¿Qué tipo de serie es? Aquí podríamos decir, es una serie geométrica. ¿Sí? Y entonces, ¿qué ecuación usaríamos para resolverla aquí? Ya la tienen, busquen en sus apuntes en las sesiones pasadas. X igual a, creo que era 1. Porque como es una serie geométrica, la relación entre dos términos es una razón o proporción. Entonces necesitamos conocer A sub 1, el primer término, necesitamos conocer el último término y necesitamos conocer la razón y el número total de términos. ¿Bien? Pero también, si esta serie, este número A sub 1 es igual a 1, A sub 2 es igual a 4, A sub 3 es igual a 9, esta serie A es igual a la serie A sub 100. ¿Y la serie A sub 100 qué tipo de serie es? Los términos están elevados a una potencia. Entonces es una serie de potencia. Y hay otra ecuación que me permite también obtener el resultado de esta suma. ¿Qué sería la de n a la p más 1 sobre p más 1? Según yo, esta sería para esta A sub n, lo voy a hacer más arriba. Esta A sub n, como es una serie de orden 2 o cuadrática, la ecuación que me permite obtener la suma es n por A, por en particular, ¿cuál de todas? N más n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Vimos que el primer término es este producto, ¿sí? N por n cuadrada, bla, 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 y sale la que mencionaste. Pero usamos la forma desarrollada, porque además ahí tengo todos los datos. Tengo solamente una variable, n, y no como en la ecuación de las series geométricas, en la cual la suma depende de dos variables, de dos números, depende de conocer a uno y depende de conocer r. Aquí no necesito conocer r, necesito conocer nada más el número total de términos, y el número total de términos es 100. ¿Cuánto es la suma de esto? ¿Cuánto es la suma de eso?
Sería 100 por 100 más 1 por 2 por 100 más 1, el de 6. Y ahí el resultado es... ¿Cuál es el resultado? ¿Cuánto es? Están comparando, están contrastando, que salió lo mismo que a mí. ¿Ya lo tienen? Sin miedo, no muerde. N100, ¿no? Bueno, Sí, N de 100, aquí está, es A sub N y N. según yo. Según tú. Son Este es un país libre aquí. 350. ¿Cuánto? 338.350. 338.350. Vamos a separar con comas. Ok, bueno, eso es la suma total de los 100 términos de esta serie de potencia 2. Imaginemos que no quiero conocer la suma total, no me interesa. Me interesa nada más un segmento de ella. Y lo que me interesa es conocer la suma desde el 50º término hasta el último. ¿Cuál es el 50º? Sería A sub 50. ¿Sí? A sub 50. ¿Quién es A sub 50? Sería 50, A minúscula sub 50, que es distinto a mayúscula sub 50. ¿Qué son estas? Estas A mayúsculas, ¿qué son? La suma de algunos términos, no del total de términos de la serie. Esta sería la suma del primer término, es igual al mismo. Esta sería la suma de los dos primeros términos, es la suma de los 4 primeros términos. Las A mayúsculas, las A minúsculas son los términos. A sub 50 es 50 al cuadrado. Bueno, es ese número. En esta versión, ¿sí? No en la versión de la serie de potencia. En la versión de la serie geométrica es 2500. ¿Sí? Según dije. En la versión, en su personalidad, el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, es la fea, es la de potencia, es 50 al cuadrado. Me interesa conocer la sumatoria desde 50 al cuadrado, más 51 al cuadrado, más 52 al cuadrado, más hasta 100 al cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Cómo le hago? La suma de 1 hasta 100 menos la suma de 1 a 50. ¿De hasta 50? La primera suma es del 1 O sea, este ya lo tenemos. El total, la suma de todos los términos. menos la suma del 1 al 50. Del 1 al 50, ¿están de acuerdo? Una referencia. Ah, ya se repitió de sus pecados.
Podéis ir en paz, hijo mío. No te vayas, todavía no acabamos, estamos empezando apenas. Entonces, lo que necesitamos conocer es A sub 49, A mayúscula sub 49, para, conociendo si a sub 100 le resto A sub 49, voy a tener A sub 50. Es el razonamiento, ¿no? Bueno, ¿cuánto es entonces A sub 49? Será entonces 49 por 49 más 1 por 2 por 49 más 1, todo entre 6. Y entonces lo que tendré que hacer es 338.350 menos ¿cuánto vale esto? 40.425. Eso me gusta la pieza. ¿Cuánto? ¿40.000 qué? 40.425. 425. 40.425. ¿Cuánto es esto? 297.925. Entonces, esto es igual a sub 50. A mayúscula, sub 50. No a minúscula, sub 50. Minúscula sub 50 es 50 al cuadrado, que me dijiste que es 2500, ¿no? Ajá. Es nada más para conocer. Pero esto es, ojo, en la versión de la serie. Perdón, no sería acá arriba. De la serie geométrica original. Lo que hicimos fue ver su versión de potencia. Si conocemos a los términos de la serie geométrica y resulta que este es equivalente a una serie de potencia, pues puedo, en lugar de usar la más compleja ecuación de la suma de las series geométricas, puedo usar la ecuación de la sumatoria de una serie de la potencia correspondiente. ¿Okay? O al revés, si tengo una serie de potencia, ya ven que mientras más grande la potencia tengo otros términos más locos del lado derecho, y lo que quiero no es una aproximación sino el resultado preciso y exacto. Si tengo la suerte de que bueno, no tengo la suerte, puedo elevar los números a la potencia correspondiente y entonces usar la ecuación de las series geométricas. Entonces, hay más de una manera de matar chinches. Hay más de una manera de obtener la sumatoria de series geométricas o series de potencias, sobre todo. ¿Bien? Ok. Podemos generalizar. Bueno, aquí lo que estamos viendo entonces son. Esta sería la sumatoria total. ¿Hasta? ¿A cuánto sería aquí? Este resultado. 338.350. Esta es la sumatoria total, ¿sí?, de esta serie. La sumatoria total de la serie A sub 100 es este resultado, que sería también la sumatoria total. ¿Estas qué son? Pues esta es hasta aquí. Esta es hasta aquí. Esta es hasta acá. Es solamente la suma de parte de la serie total. A estas les llamo, estas de aquí, son las sumas o sumatorias parciales. Aquí lo que tengo son, esta es una suma parcial,
la suma parcial o sumatoria parcial desde 1 hasta 49. Y esta también es una suma o sumatoria parcial desde 50 hasta 100. Desde el término 50 hasta el término 100. Desde el quincuagésimo hasta el centésimo término. Veamos. Otra cosa interesante que tenemos aquí es esto. Pongamos la sumatoria desde k igual a 1 hasta 4 nada más de este binomio n más 2 a la n. ¿Eso a qué es igual? Bueno, desde n, el primer n, no m. N sería 1. Bien. Si n es 1, entonces, ¿quién es? 1 más 2 a la 1. ¿Ok? ¿Y esto a qué es igual? Pues a 3. Si n es igual a 2, ahora, ¿quién es el que va aquí? ¿Quién es el que anda ahí? No nos cliques. 2 más 2 al cuadrado, y este es 6. Si n es igual a 3, ahora sería 3 más 2 al cubo, ¿y quién es? 11. Y el último es 4. Es el 4. Si n es igual a 4, ya la coma quería. ¿Cómo va aquí? Sería entonces 4 más 2 al cuadrado, a la cuarta. A la cuarta. Este es 20. ¿Y qué tengo aquí? Bueno, ahorita es una secuencia. 3, 6, 11, 20. Vamos a ver. Esto, ¿cuánto suma? ¿Cuánto es la suma? 40. Como hace el señor de la verdulería, 3 de 6 son 9 y una 10, 0 llevo 1, una y una 2 y 2 son 4. ¿Sí? Sin calculador. El señor hace con papel y lápiz. Y se avientan las cuentas porque llevaban los chiles, los limones, la sandía, perejil y no se pueden cocinar. En fin, esto es igual a 40. Esta es la sumatoria de un binomio. Bien, ok. El binomio está formado por los términos n y 2 a la n. ¿Cuánto es la sumatoria desde k igual a 1 hasta 4 de n? ¿Cuánto es? Pues n son estos, ¿no? ¿Cuánto es la suma de esto? 1 más 2 más 3 más 4. Es igual a 10. ¿Sí? Esto sale ya. ¿Sí? ¿Cuánto es la suma desde k igual a 1 hasta n, hasta 4, de 2 a la n? ¿Cuánto es la suma de este más este más este más este del segundo término del binomio? O sea, 2
más 4 más 9 más 16. Tenemos los cuadrados. Serían 2 más 4 más 9, no, porque 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo es 9. 2 a la cuarta es 16. De hecho, son los primeros 4 términos de esta serie. 31. Pero estoy equivocado, pero si no, aquí estoy diciendo otra cosa. Estaba pensando allá, viendo lo de aquí y decidiendo otra cosa. Es ya mejor. 30. Es 30. Ya. Es viernes, ya me quiero ir. Tenía una semana. Y además, se gastaba muy pesado. Y luego con el ajo de allá me tiene histérico a la hora de la entrada. Me estresa la entrada. Sí. No, ¿saben que eso ya lo hicieron hace no sé cuántos años? Sí. ¿Ven los torniquetes verdes que están allá frente a la tienda de Tomás? La tienda verde. Frente al restaurante del profe. Esos torniquetes los pusieron hace como... El que los puso ya se jubiló. Que ya no trabaja, fue el coordinador de cómputo. ¿Y por qué ya no había el aparatito? Es más, se fijan que hay un hueco del lado derecho. Era donde no ponía la credencial. Era un sistema de lector de código de barras. No funcionó. Lo tuvieron que quitar. Por eso están esos torniquetes. Pero nadie escarmienta cabeza aquí. En fin. No sé si tiene Alzheimer. Mejor me caigo, me van a castigar. Ok, bueno, ¿esto cuánto suma? Sí, ya se está grabando. No, es que no me sigue. No está suscrito al canal. Somos buenos amigos, el rector y yo, además. El doctor ya sí. Además, así es la vida académica, puede haber discrepancias. Sí. Ok. ¿Esto cuánto suma? 40. Fíjense, esto es igual a esto. Entonces, esto es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta 4, bueno, hasta n, hasta 4 vamos a dejarlo, de n más, es este término, ¿no? 10, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta 4 de 2 a la n. Y esta es una regla de las sumatorias de las x. La suma de los términos de un polinomio, la sumatoria de los términos de un polinomio es igual a la suma de las sumatorias de cada término del polinomio. Entonces puedo o tratar de resolver la suma de todo el polinomio o lo hago por partes. Sale igual. Primera regla de las sumatorias. Podemos escribirlo en términos generales así. La sumatoria de los n términos de una serie con términos a sub n más b sub n es igual, lo voy a poner aquí abajo porque si no, ya no se va a ver en la cámara, ¿verdad? Aquí ya no se ve, no sé, ¿no? No, te lo voy a poner aquí abajo. Es igual a la sumatoria de los n términos de a sub n más la sumatoria
de los n términos de b sub n. Y esta es la primera regla. Bien, vayámonos de regreso para acá. Y mientras copian eso, yo borro aquí. Lo interesante, y voy a terminar acá abajo, es que aquí es la sumatoria de los términos. El primer término, ¿qué tipo de número es? Es un número positivo. Aquí es 1. Acá es otro número positivo elevado a una potencia. Si esto fuera en lugar de un número positivo o un número elevado a una potencia positivo, si fuera un número elevado a una potencia pero menor que 0, es decir, el resultado de la base elevada a la potencia fuera como resultado un número negativo, yo puedo entonces suponer que la sumatoria de los n términos de una serie que fuera a sub n menos b sub n, que sería igual pues a la diferencia o resta de la sumatoria de los n términos de a sub n menos la sumatoria de los n términos de b sub n. Es pan con lo mismo, pero al revés. O sea, el bolillo lo volteamos. Vamos a acabar. Pues ahí está, qué bueno que es viernes. Qué bueno que es este tema del viernes. ¿Ok? ¿Qué sucede si lo que tengo es la sumatoria de los n términos de a sub n multiplicado por un coeficiente c? Veamos. Lo voy a poner acá. Por ejemplo, que fuera la sumatoria de los k términos desde k igual 1 hasta 4, vamos a decir, de 2n. 2n. Tienes n, es a sub n, es un número. Y tiene c, es la constante o coeficiente que multiplica al número que cambia, la variable. Hablando de lenguaje funcional o de funciones. Bien. ¿Cuál sería esta suma desde 1 hasta 4? Sería 2 por 1 más 2 por 2 más 2 por 3 más 2 por 4. ¿Y esto cuánto suma? 20. ¿20? Este es el doble de aquí. Este es el doble de esta. ¿Sí? El doble de la primera. Entonces sería 20. De acuerdo a la primera regla, ¿sí? Yo puedo llegar a este resultado si sumo que, ay, qué fea, sigma, la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, hasta 4, de cada una de estas. ¿Sí? Pero ¿cuándo cambia? El 2. Entonces puedo sacar al 2 de aquí. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué sería? El 2 que multiplica a el 1
más el 2, más el 3, más el 4. ¿Y cuánto es la suma de este polinomio? Será 2 por 10. Esto es 1 más 2, 3, más 3 son 6, más 4 son 10. Y esto es igual a 20. En otras palabras, esto es igual a decimos extraer el coeficiente C de la sumatoria de los n términos de la suma de A sub n. Y esta sería nuestra tercera regla de las sumatorias. Ya tenemos aquí la suma de un binomio, la sumatoria de sumas de números, la sumatoria de restas de números, hablando de operaciones aritméticas, la sumatoria de producto. ¿Cuál es la otra que podríamos tener ahí? Digamos, aquí estoy sumando, aquí estoy restando A sub n a B sub n, A sub n a B sub n. ¿Qué tal que lo que tengo es A sub n que multiplica a B sub n? Déjenme ponerla, no así, sino más hacia la izquierda, poniéndola acá. Sería la sumatoria de A sub n por B sub n de los n términos. Yo puedo decir, bueno, sí, esta es así, esta es la suma de la sumatoria de la suma de los términos es igual a la sumatoria de cada término, y la sumatoria de la resta de los términos es igual a la sumatoria, a la resta de las sumatorias. Aquí es la suma de las sumatorias, aquí es la resta de las sumatorias, aquí saco el coeficiente y obtengo el mismo resultado. Pues esto va a ser igual a la sumatoria de el producto de las sumatorias de A sub n por la sumatoria. Ay, qué fea sigma. Ya vámonos. B sub n. Ya vamos. Amigos, ya necesito el fin de semana para ponerme a hacer talacha en la casa. Sí, decía, y uno descansa haciendo adobes. A ver, ¿eso será cierto? Vamos a ver. Tomemos la misma serie, aquella. ¿Qué sería? Nos tiene que dar 40. No, 40. No, más bien el producto de este, ¿cuánto es? 10 por 30. Tenía que darnos 300. ¿Sí? Sería entonces, decimos, la sumatoria de los k igual a 1 hasta 4 de n por 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Esto cuánto? No, 2 al cuadrado, 2 a la n. Les digo que ya tenemos que ir. 2 a la n. 2 a la n. ¿Esto qué es igual? Vamos a ver. Sería 1 por 4 por 2 por... sí, es por 1. 2 por... No, digo 2. El 4 es acá. Sí, tiene razón. Acá luego sería 3 por 9, ¿no? Ahora sí. Y aquí sería 4 por 16. Esto es igual a 2 por 8 por 27 por 4 por 6, 24,
4 por 1, 4, y 2, 64, ¿no? Sí. Ok. Ahora, 2 por 8 por 27 por 64 es igual a 27.648. 27.648. Ok. ¿Cuánto es el producto de la suma de las n? No, de la suma de las n, esto es 10. Esta la sumatoria de n es igual a 10, ¿no? Desde k igual a 1 hasta 4. La sumatoria desde k igual a 1 hasta 4 de 2 a la n es igual a 30. Si esto fuera cierto, tendría que ser la sumatoria de n por la sumatoria de 2 a la n, y estas ya las tenemos. Esto será igual a 27.648. Vamos a ver, esto es 10 por 30 es igual a 300, y estos dos no son iguales. Entonces, esto es una falacia. Esa no es regla. La regla es que no es. ¿Sí? ¿Te puedes pegar el examen? Ah, sí. De una vez. Ok. Gracias. Es ejercicio por el viernes. Ok. Y nada más entregar el examen. Bueno. Sí, él ya se va de viernes. Ok. Entonces tenemos solamente 3 reglas válidas para las sumatorias. En el caso de la suma de polinomios es igual a la sumatoria de un polinomio es igual a la suma de las sumatorias de los términos del polinomio. La sumatoria de la diferencia de una diferencia es igual a la diferencia de las sumatorias. ¿Sí? Cuando lo que tengo es un coeficiente, la sumatoria de los términos multiplicados por un coeficiente es igual a la sumatoria de los coeficientes multiplicados por el término. Pero no para el caso de la sumatoria del producto de términos, no es igual al producto de la sumatoria de los términos. Esto hay que echárselo a manita, como lo hicimos aquí, y el resultado correcto de este binomio, de este producto, el resultado correcto es 27.648, no este, porque esto no es cierto. Y podemos irnos. Hoy es de viernes.